Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar este problema que dice: un cuerpo de masa de 60 kilogramos está apoyado sobre un plano inclinado de 37 grados. El módulo de la fuerza F es de 500 newtons. Calcula la aceleración del bloque. El sistema está libre de rotación. Bueno, nos piden calcular la aceleración del bloque. Por lo tanto, debemos aplicar la segunda ley de Newton. Pero antes debemos encontrar todas las componentes de las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo, ¿sí? Para eso, primero tenemos que dibujar un plano cartesiano, un sistema de coordenadas para poder encontrar esas componentes. A mí me gusta usar, o mejor dicho, lo conveniente en estos problemas de plano inclinado es usar un sistema de coordenadas donde el eje X es paralelo al plano inclinado. Entonces a mí me gusta dibujar este como el eje X, miren que es paralelo al plano inclinado, y el eje Y sería perpendicular al plano inclinado, de esta forma. Ahora, ¿qué sigue? Colocarle los nombres a esos ejes, ¿listo? Entonces mire que aquí tengo el eje Y positivo, hacia acá tengo el eje X positivo. Miren que estoy diciendo hacia dónde va a quedar la parte positiva de cada eje. Hacia acá tengo el eje X negativo y hacia acá el eje Y negativo. ¿Listo? Ahora analicemos las fuerzas. El problema no menciona nada de fricción, por lo tanto aquí no se aplica ninguna fricción. La primera fuerza que yo siempre dibujo es el peso del cuerpo, que apunta siempre directamente hacia abajo, verticalmente hacia abajo. ¿Listo? La otra fuerza que aparece es la fuerza que surge del contacto entre el cuerpo y la superficie del plano inclinado. Esa fuerza se llama normal y va perpendicular a la superficie. ¿Listo? De esta forma. Eso. Y la tercera fuerza que se aplica pues es esta fuerza F que nos dan en el problema. Esta es la fuerza normal, que la voy a escribir así, y este es el peso. ¿Listo? Bueno, estrictamente hablando irían como vectores, ¿no? Entonces este sería el vector de la fuerza normal y este sería el vector del peso. ¿Listo? Pero esta fuerza normal tiene un módulo, o este vector tiene un módulo, o también se lo conoce como magnitud, que yo la voy a llamar n. No conocemos cuánto vale, pero la voy a llamar n. ¿Listo? El tamaño de este vector se llamará n. Y el módulo o magnitud del vector del peso lo voy a llamar w. ¿Listo? W. Así lo voy a llamar. Esta magnitud del peso, este W, se lo puede calcular de la siguiente forma. El peso es igual a la masa por la gravedad, a la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Listo? Otro dato que tienen que saber es que la inclinación del plano inclinado, que en este caso sabemos que es 37 grados, yo la voy a llamar como teta. ¿Sí? El nombre que le voy a colocar es teta, pero sabemos que ese teta equivale a 37 grados. ¿Sí? Eso, ¿por qué le puse como nombre teta? Porque así me queda más fácil escribir ese ángulo aquí. El ángulo del plano inclinado es el mismo ángulo que forma el vector del peso con el eje Y negativo. Por lo tanto, aquí también tendríamos ese ángulo teta. Y mire que el problema nos está diciendo que acá la fuerza con el eje X positivo también forma un ángulo de 37 grados. Por lo tanto, este también se llamará teta. ¿Listo? Ahí tenemos todos los ángulos. Ahora lo que prosigue es ubicarlas o conocer las componentes de estas fuerzas. ¿Listo? La más sencilla de encontrar es la normal, las componentes de la normal, porque mire que la normal está totalmente sobre el eje Y. Esto quiere decir que no tiene componente en el eje X, no tiene proyección sobre el eje X. Por lo tanto, la componente en X de la normal es igual a 0, mientras que la componente en Y de la normal vale la magnitud de ese vector, miran, porque todo el vector está sobre el eje Y, entonces la componente en Y será lo que mida ese vector que nosotros llamamos n, o sea la magnitud del vector, ¿sí? La componente en Y será igual a la magnitud de ese vector. Ahora el siguiente trabajo es hacer lo mismo, pero para las demás fuerzas. Para esta sí hay que hacer un poquito más de trabajo. Entonces mire que la componente, voy a borrar un momentico este vector porque me va a estorbar, luego lo vuelvo a dibujar ahí, pero lo voy a quitar por comodidad nada más. Entonces mire que para la fuerza F, esta sería la componente en X. Miran, hasta aquí es la proyección del vector sobre el eje X y la componente en Y del mismo modo sería la proyección de ese vector sobre el eje Y.
Miran que la sombra de ese vector cae más o menos hasta aquí, ¿sí? Aproximadamente. Ya sabiendo hacia dónde apunta cada componente, puedo formar un triángulo rectángulo para poder eh, encontrar esas componentes. ¿Listo? Aquí me queda un poquito rotada, eso. Ahí. Le voy a colocar nombres. Mire que esta sería la componente en X de la fuerza y esta sería la componente en Y de esa fuerza. Mire que la componente en Y apunta hacia arriba, por lo tanto será positiva. Y la componente en X apunta a la derecha, por lo que será positiva también. ¿Listo? ¿Cómo encontramos estas componentes? Pues usando senos y cosenos, porque miren que formamos un triángulo rectángulo y las funciones senos y cosenos están definidas para este tipo de triángulos. ¿Sí? Eso lo voy a hacer aquí si quieren para que vayan mirando. Entonces mire que el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo θ es FY. ¿Listo? Dividido entre la hipotenusa, que es lo que mide este vector, miran, o sea, la magnitud de ese vector que se llama f, el módulo de ese vector que llamamos f. Entonces, mire, cateto opuesto fy dividido entre hipotenusa, que es f. ¿Listo? Yo como quiero encontrar fy, pues lo despejo. Mire que fy está dividida por f, entonces para poder despejar ese fy, esta f que está dividiendo la pasa al otro lado a multiplicar. Y nos queda que fy es igual a f por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Y aquí pues ya prácticamente encontramos esa componente. Lo demás es colocar números y ya, pero eso lo podemos hacer luego. Por ahora ya sabemos que esto es la componente en Y. Mire que este módulo de la F sabemos cuánto vale. El problema dice que vale 500 newtons. Y el ángulo θ pues también es conocido, de 37 grados. Más tarde pues reemplazo valores y encuentro esos números. Por ahora encontremos ahora la componente en X de esa fuerza. Miren que como la componente en X es el cateto adyacente al ángulo, debemos usar el coseno, porque el coseno tiene que ver con el cateto adyacente. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, que en este caso es fx, dividido entre la hipotenusa, que sigue siendo f. Despejamos fx del mismo modo que hicimos antes, y nos queda que fx es igual a f por el coseno de θ. De nuevo, esto ya lo encontramos porque todos el f y el ángulo θ también los conocemos, o sea que ya están determinados. Solo nos falta reemplazar y hacer en la calculadora, pero eso lo hacemos luego. Lo importante es que ya conocemos fy y ya conocemos fx. ¿Listo? Ahora hacemos el mismo ejercicio para el vector w. Bueno, aquí si recuerdan teníamos la fuerza normal, que yo la quité por un momento. Y ahora como ya encontramos la componente en y, ya podemos trasladarla donde estaba, porque ya sabemos cuánto vale, ya no nos interesa el triángulo. Así que aquí tendríamos la componente en y, miren que está apuntando en el mismo sentido que la fuerza normal. ¿Listo? Eso. Vamos a hacer lo mismo bueno, vamos a hacer lo mismo para, esto es fy. Vamos a hacer lo mismo para el peso. Entonces vamos a analizar las fuerzas sobre el peso. Estas las podemos hacer aquí con azul quizás. Entonces mire que para el peso tengo una componente en y que está apuntando hacia abajo, por lo tanto será negativa, y una componente en x que está apuntando a la izquierda, por lo que también será negativa. ¿Listo? Entonces mire que ya puedo trasladar esta componente y formar un triángulo rectángulo, aunque me queda un poquito grande. Ahí quizás. Eso. Eso, ahí. Se entiende. Eso, entonces mire, le voy a colocar nombres a estas componentes. Esta sería la componente en y del peso y esta sería la componente en x del peso. Usamos senos y cosenos para encontrar estas componentes. Si empezamos con el seno del ángulo θ, esto será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mire que es wx y la hipotenusa en este caso pues es la magnitud del vector que vale w. ¿Listo? Yo quiero despejar wx y nos queda entonces que es igual a w por el seno de θ. Miren, el w pasó a multiplicar. Hacemos lo mismo, aquí ya encontramos la componente en x del peso. Hacemos lo mismo para la componente en y. El coseno de θ será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo θ, pues si se dan cuenta, es la componente en y del peso. Entonces,
es que aquí pondremos componente en y dividido entre la hipotenusa, que es w, despejamos la componente en y esto será igual a w por el coseno de teta. ¿Listo? Coseno de teta. Y aquí ya tenemos despejadas todas. No le puse signo aún porque el signo lo podemos ver de la gráfica. Entonces si quieren aquí podemos decir que estas son negativas y ya, pero eso lo podemos hacer luego, ¿listo? Recordarán, estas están apuntando a la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Esto lo vamos a analizar luego, pero sí es importante hacia dónde apuntan. Es muy importante hacia dónde apunta cada componente, ¿listo? Eso. Mire que ya conocemos todas las componentes, ¿sí? O sea que estos vectores, el vector f y el vector w, los podemos quitar y simplemente escribir las componentes que acabamos de hallar, porque esas son las que representan esos vectores. Esta es la wx, ¿listo? Eso. Mire que ya dibujamos o ya encontramos todas las componentes de los vectores. Ya solo nos falta calcular los números, pero ya las encontramos prácticamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer un diagrama de cuerpo libre con las componentes que ya encontramos para poder visualizarlas, ¿sí? Entonces este diagrama de cuerpo libre pues lo voy a dibujar aquí. Es un plano cartesiano también, pero ya nos indica claramente hacia dónde apunta cada fuerza o cada componente en este caso. ¿Listo? Eso es lo importante de este plano cartesiano, de este plano o de este, ¿cómo se llama? Diagrama de cuerpo libre, así se lo conoce. ¿Sí? Entonces mire que en el diagrama de cuerpo libre, bueno, aquí coloquemos que esto es el eje Y, esto es el eje X, acá estará negativo del Y acá está el negativo del X. Mire que para este diagrama de cuerpo libre, el origen representa toda la masa que estamos estudiando, ¿sí? O sea, todo este cuerpo, este cuadrado, este cubo, está representado en este punto, que es el origen de este plano cartesiano. Lo siguiente es dibujar todas las fuerzas que hemos encontrado. Mire que en la parte positiva del eje Y tengo dos fuerzas. Una fuerza es la normal y otra fuerza es la componente en Y de esa fuerza F. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar dos fuerzas. Voy a dibujarlas un poquito así. Digamos que esta sea la normal y voy a decir que esta sea la componente en Y. ¿Sí? El tamaño no importa, no quiere decir nada porque no sé cuál es más grande o cuál es más pequeña, solo las hago de diferente tamaño para diferenciarlas, ¿listo? Entonces a esta llamémosla normal, solo estoy colocando la magnitud eh, y acá tengo la componente en Y de la fuerza, ¿listo? Eso. O aquí si quieren coloquémosle pues para que se entienda, esta es la componente en Y de la normal, ¿sí? Porque miren, si recuerdan, esta fuerza no tenía componente en X. ¿Listo? Entonces esta es la componente en Y de la normal, pues que ya sabemos que vale N. ¿Listo? Eso ya conocemos. Ahora, ¿cuál sigue? Mire que a la derecha tengo la componente en X de la fuerza. ¿Sí? Entonces aquí a la derecha, dibujémosla así, tengo la componente en X de esa fuerza F. ¿Sí? O sea que tengo Fx. Ya a la izquierda, que tengo a la izquierda, la componente X del peso. O sea que tengo Wx. Y hacia abajo tengo la componente en Y del peso. O sea, Wy. ¿Listo? Todos estos valores ya los conocemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Luego de ubicar todas las componentes que hemos encontrado en este plano, en este diagrama de cuerpo libre, lo siguiente ya es aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Aquí ya hay que analizar cómo se mueve este cuerpo. Como este cuerpo se desliza o sube, no sabemos qué es lo que vaya a hacer, pero lo importante es que solo se mueve a lo largo del plano inclinado, no se mueve en dirección del eje Y, digamos, no se mueve hacia allá o hacia acá, no se está moviendo nada, ¿no? Por lo tanto, no tendrá aceleración en este sentido. En el eje Y no tiene aceleración, la aceleración es cero, pero en el eje X sí tendrá aceleración porque puede que suba o puede que baje con aceleración, entonces eso tenemos que considerarlo. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton ya. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Hagámoslo aquí en negro. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, esto es lo que quiere decir aquí, fuerza neta, como un vector, mire que estoy escribiendo la fuerza neta como un vector, porque es un vector. Si la fuerza neta, lo vuelvo a repetir, es la sumatoria o lo que resulta de sumar todas las fuerzas, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de ese cuerpo como un vector. La aceleración es un vector,
¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza neta apunta en la misma dirección que apunte la aceleración. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? Pero para poder aplicar a este problema, yo debo escribir estas fuerzas como con las componentes, ¿sí? O sea, son vectores, así que los voy a convertir o voy a escribir esos vectores con componentes. ¿Cómo así? Pues esta fuerza neta la puedo escribir como la componente en X de esa fuerza neta, coma, la componente en Y de esa fuerza neta. Miran, una componente en X y una componente en Y para este vector, porque estamos hablando de dos dimensiones, por eso tienen dos componentes. Multiplicado por, esta fuerza neta será igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración, al ser un vector, también la puedo dividir en aceleración en X, coma, aceleración en Y. ¿Listo? Eso, aceleración en Y. Pero aquí ya voy a analizar lo que dije. Yo les había dicho que este cuerpo no se mueve en el eje Y o en la dirección Y, no se está moviendo nada. Por lo tanto, no tiene aceleración en el eje Y. De este modo podemos decir que la componente en Y de la aceleración vale 0. ¿Sí? Vale 0. Y a la componente en X de la aceleración la podemos llamar simplemente A, porque ya sabemos que solo tiene aceleración en X, así que no es tan necesario ese X, porque ya sabemos que va a ser a lo largo del eje X. ¿Listo? O a lo largo del plano inclinado. Eso. Ahora, ¿qué prosigue? Pues multiplicar esta M por cada componente, ¿no? Entonces mire que la fuerza neta en X, la fuerza neta en Y, será igual a masa por aceleración, en este caso la primera componente quedaría MA, M por 0, cualquier cosa multiplicada por 0 resulta 0. Entonces mire que ahí ya distribuimos este escalar en este vector, o sea, ya multiplicamos un escalar por un vector. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La igualdad de vectores. Miren que yo tengo que este vector de aquí debe ser igual a este vector de acá. Para que eso se cumpla, para que esos dos vectores sean iguales, cada componente debe ser igual a su correspondiente. Como así, la componente en X de este vector debe ser igual a la componente en X de este otro, y la componente en Y de este vector debe ser igual a la componente en Y de este otro. Y de ahí voy a sacar dos ecuaciones. ¿Listo? Voy a intentar, no sé si tenga que usar ambas ecuaciones, pero voy a empezar con la componente en X para mirar si puedo solucionar el problema solo con esa ecuación. ¿Listo? Ese va a ser mi objetivo. Entonces mire que para que esta igualdad se cumpla, la componente en X, o sea en este caso la fuerza neta en X, debe ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? A esta componente de aquí. Si necesito otra ecuación, pues ya uso la componente en Y igualándola a 0. ¿Listo? Pero no sé todavía si la tenga que usar. Eso. Ahora, esta fuerza neta en X que me dice que sume todas las fuerzas en X. ¿Sí? Con su respectivo signo. Miren que hay dos fuerzas en X nada más, la Fx y la Wx. Esta que está apuntando a la derecha será positiva y esta que está apuntando a la izquierda será negativa. Y aquí ya estoy incluyendo el signo que les mencionaba. Miren, yo no coloqué los signos aquí porque ya lo voy a colocar, a partir de este gráfico voy a colocar ese signo necesario. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación me queda de esta forma. Fx como es positiva la voy a colocar aquí. Y esta Wx como es negativa me quedará menos Wx. ¿Sí? De esa forma. Miren, esta está restando porque está apuntando en dirección opuesta. Esto será igual a masa por aceleración. ¿Listo? Ahora sí tengo que reemplazar lo que encontré. Mire que fx es f por coseno de teta. Miren, aquí está. Fx es f por coseno de teta. Voy a reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces coloco fx, que es f por coseno de teta, menos wx, que wx es w por seno de teta. Es w por seno de teta. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Allá tengo eso. ¿A mí qué me piden encontrar? Me piden encontrar la aceleración. Como yo ya conozco todo esto de acá, ya lo conozco, simplemente debo despejar aceleración, ¿no? Bueno, antes de eso voy a hacer otro paso. Y es... Bueno, lo que pienso hacer lo voy a hacer ahora, mejor dicho, ya. No nos enredemos tanto. Entonces mire que voy a despejar aceleración, ¿no? La aceleración está acompañada por la masa y la masa está multiplicando a esta aceleración, ¿cierto? Como está multiplicando, la paso al otro lado del igual a dividir.
por lo que nos queda que la aceleración es igual a f por coseno de teta menos w por seno de teta. Pero si recuerdan, este w, este peso, yo les dije que lo podía calcular con esta formulita de aquí. W es igual a masa por gravedad. Entonces, en lugar de escribir W, voy a escribir eso. W es igual a masa por gravedad por el seno de teta, ¿sí? Reemplacé lo que vale sí, a lo que equivale W lo escribí acá, ¿sí? Porque dijimos que W se lo calculaba con esto, masa por gravedad. Y todo esto lo tengo que dividir entre la masa, que la pasé a dividir a este lado del igual. ¿Listo? Y ahí ya tenemos despejada la aceleración. Ya con esto prácticamente está resuelto el problema. Lo demás es escribir números. Lo que queda es escribir los números. Entonces mire que la fuerza F, la magnitud de esa fuerza F, el problema dice que es de 500 newtons. Entonces aquí escribimos 500 newtons por el coseno de teta. Pero si recuerdan, teta vale 37 grados. ¿Sí? ¿Sí está bien? 37 grados. Eso. Menos la masa de ese cuerpo. Y la masa de ese cuerpo vale 60 kilogramos. Sí, entonces aquí colocamos 60 kilogramos. Por la gravedad, que pues yo la uso con 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y no me va a caber. A ver, voy a intentar reducir un poquito esto. Eso ahí. Entonces mire que masa por gravedad, metros, que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así, multiplicado por el seno del ángulo teta, que es 37 grados. Y todo esto lo divido entre la masa, que es de 60 kilogramos. ¿Listo? Entonces la aceleración será igual. Esto ya lo podemos hacer en la calculadora directamente. Entonces escribimos 500 por el coseno de 37 menos 60 por 9,8 por el seno de 37, le doy igual, dividido entre 60. Y nos queda que la aceleración es de 0,76 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. ¿Listo? Mire que el signo o el número es un número positivo. ¿Qué implica que sea un número positivo? Pues que la aceleración está apuntando en la parte positiva del eje X, o sea que está apuntando hacia allá la aceleración, por lo tanto el cuerpo está subiendo, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando, el cuerpo sube, ¿listo? Eso es lo que indica esto, ¿listo? Y esta sería la solución a este problema. La aceleración de ese cuerpo es 0,76 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Espero que haya quedado claro, que la persona que me escribió para este problema lo haya entendido y le haya servido para la tarea o para lo que sea que esté haciendo. Bueno, eso sería todo. Por favor, si les gustó, si les ayudó a entender un poquito este tema, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego.